Hola, reciban un cálido saludo de parte del Departamento de Estudio de la SGI de Venezuela. Mi nombre es Luis Alberto del Alcázar y hoy me toca conducir el video de repaso número 3 para el nivel intermedio. En este video vamos a repasar lo que corresponde al cuarto tema de nuestro material de estudio, que se titula Percibir el mal y proteger el bien. Los buenos amigos en el contexto del budismo. Y quizás esta termina siendo la clave para analizar este concepto, porque sin duda es un concepto, los buenos amigos y los malos amigos, pero siempre dentro del contexto del budismo. Chévere. Muy bien, ya desde el inicio del artículo se detalla muy bien a qué se califica un buen o un mal amigo. Y siempre va a responder a qué tipo de influencia ejerce sobre nosotros con respecto a nuestra práctica o a la búsqueda de nuestra budeidad o iluminación. Desde esa perspectiva, los buenos amigos son aquellos que nos van a guiar en la práctica correcta o en nuestro camino de la iluminación, y los malos amigos son aquellos que más bien nos desvían de este camino, nos alejan de practicar correctamente. Y quizás una de las frases más resaltantes de esta primera parte es la que dice: es importante rodearnos de buenos amigos y estar atentos para no sucumbir a las malas influencias o dejar que nos confundan. Nuevamente, siempre va a girar en torno a qué tipo de influencia permitimos nosotros que los demás ejerzan sobre nosotros y sobre nuestra práctica, específicamente hablando en este término de qué es lo que hace que alguien sea un buen amigo o un mal amigo. Otra de las frases a destacar es donde dice: pueden ser maestros budistas y compañeros de fe. Es decir, por esto está de más decir que los tres presidentes de la Soka Gakkai pasan a ser los mejores amigos que podemos tener en nuestra práctica, en el desarrollo de nuestra fe, obviamente dentro de la Soka Gakkai. Y todos aquellos que a través de su propio ejemplo, bien sea compartiendo sus experiencias o compartiendo con nosotros sus impresiones acerca de lo que debe suceder en nuestra práctica y nos inspiran a seguir desarrollando esta premisa de actuar por manifestar nuestra budeidad, pasan a ser buenos amigos desde la perspectiva del budismo. Un aspecto interesante a desarrollar es qué hace un buen amigo para animarnos o guiarnos por el camino de la iluminación, y por el contrario, qué hace un mal amigo. Y por supuesto que cada uno va a poder interpretar bajo su propia experiencia en qué momento ha percibido que alguien es un buen amigo y en qué momento no lo es. Todas aquellas personas que nos inspiran a hacer Daimoku, nos inspiran a estar cerca del corazón del maestro, nos inspiran a leer una orientación, nos comparten una orientación en ese momento preciso en el que requerimos por estar desanimados o porque nuestra práctica, nuestro desarrollo está en un momento coyuntural que necesita esa palabra de aliento y la conseguimos en alguien. Esa persona es un buen amigo. Por otro lado, las personas que siempre están recordándonos, invitándonos, nunca se olvidan de compartir la gama de opciones que ofrece la Soka Gakkai para que nosotros aprovechemos justamente esas actividades y fortalecer nuestra participación y nuestro compromiso por el Kosen Rufu de Venezuela. Eso, obviamente, es un buen amigo. Caso contrario, no lo va a hacer, ¿no? Toda influencia, toda persona que nos influencie para más bien alejarnos de la actividad por el Kosen Rufu, alejarnos de hacer Daimoku, alejarnos de comprender la importancia de estar cerca del mentor, por cumplir esta función o esta misión de enseñarnos cómo se practica correctamente. En ese momento, esa influencia pasa a ser un mal amigo. Y como en el budismo todo va a girar en torno a cómo lo asumo yo, cómo permito yo que esa influencia actúe sobre mí, obviamente no siempre aquello que aparenta ser bueno va a ser una buena influencia. Y por el contrario, no todo aquello que aparente ser una mala influencia lo va a hacer. La primera frase de Gosho que se comparte en el material es extraordinariamente contundente sobre la importancia de desarrollar la actitud de buscar buenos amigos. Esta frase aparece en el Gosho que se llama Los tres maestros del Tripitaka oran para que llueva. La frase dice así: por lo tanto, la mejor forma de lograr la budeidad es encontrar un buen amigo.
¿Hasta dónde puede llevarnos nuestra propia sabiduría? Si la que poseemos es suficiente para distinguir el frío del calor, deberíamos salir en busca de un buen amigo. Así de contundente es el Daishonin cuando nos invita a estar cerca de esa persona que nos mantenga lo más cerca posible de la enseñanza del Sutra del Loto, en este caso de su enseñanza del Nam-myoho Renge-kyo, que es lo que nos permite manifestar la budeidad. Así de contundente es esta primera frase. Y la siguiente frase de Gosho no es menos contundente, cuando el Daishonin cita, según nos cuentan, al Sutra del Nirvana. Y esta es una carta que, aunque no tenemos la traducción en español, su nombre es algo así como la recitación del Daimoku del Sutra del Loto. Es una carta que todavía está en inglés, pero que en el material se traduce esta frase que dice: no temáis a los elefantes enfurecidos, es a los malos amigos a quienes debéis realmente temer. ¿Por qué razón? Porque un elefante fuera de control solo puede destruir vuestro cuerpo, pero no vuestra mente. Sin embargo, un mal amigo puede destruiros tanto el cuerpo como la mente. Aunque os mate un elefante furioso, no caeréis en los 3 malos caminos del infierno, hambre o animalidad. Pero si un mal amigo os destruye, sin falta os hundiréis en ellos. Hay 2 bloques en esta frase, ¿no? La primera es que algo como un elefante enfurecido puede destruir nuestro cuerpo, pero no destruye nuestra mente. Y destruir la mente podemos interpretar como llevarnos por la ilusión, confundirnos en lo que realmente es importante en la vida. Todo lo que implique que la influencia que ejerza sobre nuestra vida nos va a llevar a confundir qué es lo importante en la vida, que no es decir, todo lo contrario a manifestar nuestra budeidad, darle importancia a lo más superficial, darle importancia a la forma, todo eso va a ser una mala influencia. Y por eso hay que temer mucho más a esos malos amigos que a cualquier aspecto que pueda causarnos sufrimiento por nuestro cuerpo, ¿no? Como en este caso usa el ejemplo del Daishonin de el elefante enfurecido. Por otro lado, confirma que esas influencias externas que atacan nuestro cuerpo nunca van a ser tan graves como la que ataca nuestra mente, porque vamos a caer irremediablemente en los 3 malos caminos, que son infierno, hambre y animalidad. Así de contundente es una mala influencia. Cuando permitimos que esa mala influencia tome ese poder y ese control sobre nuestra vida, está garantizado que lo que vamos a experimentar son los 3 malos caminos: el infierno, el hambre y la animalidad. Quizá queda de nuestra parte, además de comprender textualmente o comprender de manera teórica este principio, creo que lo más contundente es caer en cuenta de cuán influenciables podemos ser o cuánta influencia le podemos otorgar a esas personas que nos van a compartir o nos van a llevar por el camino de la ilusión y no por el de la iluminación. El siguiente bloque comparte quizás la esencia de lo que es nuestra postura ante las malas influencias, porque dice: fe para transformar los malos amigos en buenos amigos. Y esa terminará siendo, en el resto del texto, la clave para aprovechar de manera profunda nuestro proceso en todo lo que implica relacionarnos y vincularnos con todo a nuestro alrededor. Dependiendo de cuán profunda sea esa postura, la comprensión de cómo podemos aprovechar esas malas influencias, en esa medida nuestra práctica se desarrollará con más profundidad y el camino hacia la budeidad será más transitable, ¿no? Mejor transitable. Textualmente dice que la postura es considerar que esas circunstancias o malas influencias son una oportunidad para avanzar más aún en pos de la budeidad. Y nuevamente esa va a ser la clave para desarrollar nuestra práctica de la forma más correcta posible. El concepto de profundizar la fe, profundizar nuestra práctica, va íntimamente relacionado con los 2 aspectos que se presentan a continuación en el texto, que tienen que ver con los 3 obstáculos y los 4 demonios y los 3 poderosos enemigos. En el caso de este último concepto, en el video anterior, en el video repaso 1, se habló con detalle de estos 3 poderosos enemigos, y en niveles anteriores, bien sea básico o en admisión, se habló de los 3 obstáculos y los 4 demonios. ¿Por qué? Porque son funciones que actúan para
frenar nuestra práctica, para obstaculizar nuestra práctica. En el caso de los obstáculos se incluye inclusive, por ejemplo, la oposición familiar, la oposición bien sea de padres, pareja o hijos. Y en el caso de los demonios, tiene que ver con esas funciones que ya actúan en nuestra propia mente. La duda, la incertidumbre, el miedo. Todo eso funciona como una mala influencia, que obviamente tiene que ver con la interacción con terceros, ¿no? con alguna causa externa, que en este caso es una persona que cumple esa función de como que tocar esa causa interna que siempre llevamos nosotros para promover la duda, ¿no? Para realmente hacernos pensar si lo que estamos haciendo realmente vale la pena, en cuanto a nuestra práctica me refiero, ¿no? En ese momento están actuando los 3 obstáculos y los 4 demonios. En el caso de los 3 enemigos poderosos, nuevamente concepto que se desarrolló en el video repaso 1, tiene que ver con esas funciones externas, laicos arrogantes, sacerdotes arrogantes y falsos venerables arrogantes, que cumplen la función de intentar obstruir el desarrollo de nuestra budeidad, obstruir el movimiento, que en este caso ya implica la Soka Gakkai, para que se logre el Kosen Rufu. Cuando aparecen esas funciones, que obviamente van a ser malos amigos, implica que nuestra fe se va desarrollando, que nuestro compromiso por profundizar la comprensión de lo que implica el Nam-myoho Renge Kyo en nuestra vida se va profundizando, va avanzando. Por lo tanto, es una respuesta natural que aparezcan estos 3 obstáculos y 4 demonios, y en el caso del Kosen Rufu, los 3 poderosos enemigos. ¿Ok? Y la clave para combatir estas funciones, enfrentar y derrotar estas funciones, en el texto se señala de una forma extraordinariamente precisa. Porque se dice, si uno fortalece más su fe y recurre a los escritos de Nichiren Daishonin para adquirir sabiduría, puede discernir claramente cuando está ante una influencia negativa. A partir de ese momento, esa función deja de obrar como un impedimento. Es decir, la clave para profundizar y reconocer con exactitud a qué nos estamos enfrentando es estar cerca del Gosho. Al estar cerca del Gosho obtenemos la sabiduría que se requiere para hacer este discernimiento. Está de más decir que nos acercamos al Gosho no solo yendo directamente a la fuente, es decir, nichirenlibrary.org, donde están todas las cartas, en nuestro libro que tenemos en nuestra biblioteca personal, sino también a través de las orientaciones de Sensei, de Ikeda Sensei, que en todas sus disertaciones está continuamente recordándonos la importancia de tener cerca el Gosho para adquirir esta sabiduría. La frase más contundente al compartirnos esta clave de estar cerca del Gosho para adquirir la sabiduría, la redactan de esta forma. Uno puede convertir las malas influencias en buenos amigos a través de ese fortalecimiento que obtenemos en el Gosho y en nuestra práctica continua al Gohonzon. Todas esas influencias que pueden en un principio intentar alejarnos de nuestra práctica, de nuestro camino y desarrollo de la budeidad, pasan a ser más bien insumo para ese desarrollo de nuestra fe y práctica. Y los párrafos que vienen a continuación son súper contundentes para demostrar cómo convertimos esas malas influencias en las influencias positivas que requiere nuestra práctica. La primera de esas frases aparece en el comportamiento del devoto del Sutra del Loto, donde se lee: Devadatta fue el mejor de los buenos amigos de Sakyamuni, el que sí llega. Vamos a recordar quién fue Devadatta. Devadatta fue un primo del Buda Sakyamuni, de Siddhartha Gautama, que intentó perjudicarlo, difamarlo, actuar en contra del movimiento que había generado, al punto de incluso atentar contra su vida, no una ni dos, sino hasta 3 veces. Y el Daishonin está confirmando, porque también lo hizo el Buda Sakyamuni propiamente, que Devadatta fue el mejor amigo de Sakyamuni, el que sí llega. En esta época, como en aquella, no son nuestros aliados los que más nos ayudan a avanzar, sino nuestros enemigos poderosos. Y es una frase extraordinaria en donde el Daishonin puede, de una u otra forma, intentar compartir, establecer que nos invita a reflexionar profundamente sobre el rol que ejerce en nuestra vida todas aquellas influencias que pensamos que están actuando en nuestra contra.
cuando en realidad son el mejor insumo, la mejor materia prima que tiene nuestra práctica, que tenemos para enfocar de la manera correcta nuestra fe y aprovechar eso para desarrollar nuestra práctica, nuestra fe en el Gohon Son y en el Nam Myoho Renge Kyo, en nuestra propia budeidad. Son eso lo que él llama, pues, nuestros enemigos poderosos propios, los que se convierten en los aliados de profundizar nuestra práctica y nuestra fe. En otra carta, que también es de las que no están traducidas totalmente al español, sino en inglés, dice que esta carta se llama ¿Por qué no recibimos la protección de las deidades celestiales? Aparece la frase: las personas inclinadas al mal también serán mis buenos amigos. Así lo describe el Daishonin. Las personas inclinadas al mal también serán mis mejores amigos. Otra forma, otra frase contundente para hacernos caer en cuenta de que todo depende de la convicción con la que nosotros abordemos un vínculo, una interacción, una relación con alguien que está ejerciendo una postura incómoda, una influencia incómoda en nuestra vida. Dependiendo de cómo la abordemos, esa influencia va a ser tomada como un insumo que nos acerca a la iluminación o nos aleja de la misma. A continuación vamos a abordar dos términos que pueden ser complejos en la forma cotidiana de cómo manejarlos, y por eso va a depender de cómo interpretamos el vivir esos conceptos en nuestra cotidianidad, el que podamos interpretarlos de la manera correcta. Estos términos son actuar contra la ley y la enseñanza correcta, ¿sí? En un principio, el concepto de actuar contra la ley tiene que ver con esas acciones que van contra la enseñanza, la ley máxima, la ley mística de que toda persona tiene la budeidad. Todo ser vivo es una fuente de la budeidad universal, ¿sí? Toda acción que niegue esa premisa es un acto contra la ley. Toda acción que vaya en contra de la enseñanza correcta es un acto contra la ley. Y a continuación entonces se desarrolla la enseñanza correcta. En el caso específico de la doctrina de Sakyamuni, la enseñanza correcta es el Sutra del Loto, la máxima de sus enseñanzas, porque es donde se establece que todas las personas tienen la iluminación de manera innata, tienen el potencial de la budeidad de manera innata, y que la podemos manifestar en cualquier instante que decidamos en esta existencia presente. Ese es el Sutra del Loto. Y desde la perspectiva del Daishonin, la esencia de esa enseñanza es el Nam Myoho Renge Kyo. Entonces, la enseñanza correcta termina siendo el establecimiento del Nam Myoho Renge Kyo como el único medio para manifestar la budeidad. Actuar contra la ley implicaría actuar en contra de la difusión del establecimiento en el mundo del Nam Myoho Renge Kyo como la enseñanza que permite a todo ser humano alcanzar su máximo, manifestar su máximo potencial. En el texto va a ser muy concreta la forma en que se expresan estos dos términos, acciones contra la ley y enseñanza correcta, y se invita a comprender o a entender que es importante reconocer lo grave que es actuar para que esta función de la budeidad exista y esté presente en cualquier escenario posible, en todo entorno posible. Cuán grave es obstruir la posibilidad de que todo ser vivo, todo ser humano, tenga la herramienta para manifestar su máximo potencial. Entonces quizás es un buen ejercicio interpretar qué tan contundente creemos y pensamos que es la presencia de la enseñanza que propone la budeidad en cada vez más escenarios. Pensar qué tan grave es que aún existen sociedades en el mundo en donde esta enseñanza no se puede compartir por prohibiciones sociales e incluso gubernamentales. Eso es grave. Y esas acciones van en contra de la ley mística, ¿sí? Porque están obstaculizando el verdadero camino hacia la iluminación, hacia el máximo potencial de cada persona. Por eso es contundente la forma en que el texto se presenta, confirmando que la gravedad de actuar contra la ley o actuar contra la enseñanza correcta es directamente proporcional a cuánto estamos obstaculizando que las personas conozcan
la enseñanza que les permite manifestar su budeidad. Y quizás hay una frase que hace como contrapeso a esta forma contundente de expresar los actos contra la ley. Y es la frase que dice que aún así no debemos apartar a las personas por su creencia o por no creer en lo que nosotros creemos, ¿no? Y justamente tiene que ver con este ejercicio. Una cosa es no creer en Nam-myoho Renge Kyo y tener otra creencia. Una cosa es no apoyar la enseñanza del budismo Nichiren e incluso pues no estar de acuerdo con participar en la Soka Gakkai. Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es actuar para la destrucción de la enseñanza que permite manifestar la budeidad. Otra cosa es actuar hacia la destrucción de la Soka Gakkai como la organización que promueve el Kosen Rufu. Son dos cosas diferentes. Por eso el equilibrio justo de nuestra interpretación va a ser importante para interpretar de forma correcta esto, ¿no? ¿Qué significa actuar contra la ley sin caer en el extremismo religioso de pensar de que si la gente no practica, están actuando contra la ley? No es tal cosa, ¿no? Uno de los establecimientos más contundentes del Daishonin es cuando menciona en su tratado sobre el establecimiento para lograr la paz en la tierra a través de la enseñanza correcta, que define los actos contra la ley como el mal que origina el sufrimiento en las personas y la inestabilidad social. Porque justamente actuar contra la ley implica negar la posibilidad al ser humano de manifestar su máximo potencial. Por eso el Daishonin entonces establece, ese es el sufrimiento de los pueblos. Por eso las sociedades tienen tanto desorden, porque se les está negando la posibilidad de manifestar su budeidad. No se les está compartiendo la enseñanza correcta. Y eso da pie para compartir el siguiente término, ¿no? Que es rebatir la enseñanza correcta. Y la forma en que se expresa en el texto es a través del shakubuku. Porque el compartir con otros la esencia del beneficio de Nam-myoho Renge Kyo, que es hacer revolución humana para manifestar la budeidad, nos permite corregir cualquier tendencia que tenga ese individuo para actuar en contra de su propia felicidad, para frenar, distorsionar su visión de lo que significa qué debe hacer para ser feliz. Cuando compartimos con otros, cuando hacemos shakubuku, que el concepto del shakubuku implica esto, corregir las ideas erradas sobre lo que interpreta que es buscar la felicidad, estamos rebatiendo las ideas erradas, es decir, no estamos permitiendo las acciones contra la ley, contra la enseñanza correcta. Y el Daishonin justamente en una carta nos invita a reconocer la importancia de hacer shakubuku, donde dice: pretender lograr la budeidad sin denunciar los actos contra la ley es tan inútil como buscar agua en el fuego o fuego en el agua. Eso de buscar la felicidad sin rebatir los actos contra la ley es lo que significaría una práctica egoísta, algo que solamente me intereso en mi desarrollo y no estoy consciente de que hay gente alrededor que puede actuar, que actúa de hecho, para denigrar la dignidad no solo propia, sino la de quienes lo rodean. Por eso la importancia de estar siempre cerca del Gosho para comprender la importancia de hacer shakubuku, de compartir con otros, con quienes nos rodean, la esencia del Nam-myoho Renge Kyo. Y el párrafo que cierra esa sección comparte la esencia de la importancia de hacer shakubuku, porque dice: la postura de confrontar malas influencias que hacen proliferar los actos contra la ley permite fortalecer e incrementar las fuerzas virtuosas de la budeidad y protegerse uno mismo de las malas acciones, promoviendo así el logro de la budeidad. Es decir, actuar para corregir las distorsiones sobre lo que significa ser feliz, sobre lo que significa actuar por la felicidad propia y la de los demás, fortalece nuestra práctica. Es decir, pensar en compartir la postura correcta, la visión correcta sobre cómo buscar la felicidad propia y de los demás, fortalece nuestra práctica, fortalece nuestra vida y nos garantiza el camino correcto hacia manifestar la budeidad. El bloque final es sumamente interesante porque habla de el precepto de respetar las costumbres locales. Fíjense que desde el principio hemos hablado de las buenas influencias y las malas influencias, los buenos amigos y los malos amigos, ¿no? Siempre dentro del contexto de lo que propone el budismo del Daishonin.
Hemos hablado de la importancia de reconocer las funciones que nos alejan de la práctica para más bien convertirlas en fuentes, en estímulo para profundizar nuestra fe. Hemos hablado de cómo reconocer los actos contra la ley, los actos contra la enseñanza correcta, y la clave sigue siendo el compartir con otros nuestra práctica, nuestro beneficio, nuestro proceso de revolución humana. Y ahora en este último bloque nos dicen, siempre prestando atención a cómo lo hacemos, dependiendo del lugar en donde estamos, de la época en donde estamos. El principio universal del budismo es que todo individuo posee de manera innata la budeidad. De esa perspectiva, no importa su bagaje, su historia, su historial, de en qué creyó, cuál fue su formación filosófica o religiosa o ideológica, no importa. De manera innata, el budismo expone que tiene la budeidad como potencial y que al desarrollar su fe en Nam-myoho Renge Kyo la va a manifestar. De esa perspectiva, no importa en el lugar en donde nos encontremos para compartir la fe, nuestra fe, con otros. Ese es el principio. Sin embargo, la postura es que siempre debemos prestar atención a cómo lo hacemos en el lugar donde hacemos para no transgredir creencias culturales o costumbres sociales del lugar en donde nos encontramos. Y aquí podríamos mostrar infinidad de ejemplos, por nombrar algunos. Por esa razón, siempre se respetan las tradiciones navideñas, las posturas y las costumbres de diciembre en los lugares, sobre todo de Occidente. Los feriados, los días de vacaciones, que en la inmensa mayoría de los casos tienen que ver con o tradiciones religiosas o tradiciones independentistas de la nación en donde nos encontramos. Y como budistas no existe una postura de decir, eso no lo celebro yo porque eso no es parte de mi fe. Eso está mal que se celebre porque esa no es una fecha o una tradición budista. Esa no es la postura que promueve el budismo del Daishonin. Hay una frase o los conceptos se basan se nombran de esta manera: seguir las costumbres de la región o respetar las costumbres locales. Y hay una frase de una carta que resulta súper interesante. Justamente la carta es sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, donde el Daishonin dice, este precepto significa que mientras no esté en juego ninguna transgresión grave, no se deberían contrariar las tradiciones y costumbres de un país, aun cuando para ello debamos apartarnos ligeramente de la enseñanza budista. Este es un criterio establecido por el Buda. Nuevamente, Nichiren lo comparte si no el más importante, uno de los más importantes tratados o escritos de su legado. Y lo comparte, esta carta está a forma de diálogo, está redactada a forma de diálogo. Él como anfitrión compartiendo ante un huésped. Y justamente la postura en que está desarrollando este anfitrión, el cómo compartir la enseñanza correcta a este huésped que no comparte la enseñanza del Sutra del Loto, es a través de este tipo de párrafos donde le dice, establecer la enseñanza correcta en su enseñanza, el Nam-myoho Renge Kyo, no implica de ningún modo transgredir o eliminar costumbres propias de la localidad. Lo está diciendo Nichiren en el siglo XIII, ¿sí? Así de contundente debe ser la interpretación de nuestra parte de qué significa no transgredir la esencia del budismo. Y para ello, el ejercicio que a todos nos toca hacer es qué interpretamos que es lo esencial de practicar el budismo Nichiren de la Soka Gakkai. ¿Qué es lo esencial? Para que justamente podamos interpretar qué es una buena influencia, qué es una mala influencia. Cómo comparto el budismo con otros sin ejercer una presión innecesaria que más bien aleje a todos del Gohonzon, de la Gakkai y por supuesto de la figura de los mentores. En el texto se destacan que lo importante es atesorar esas costumbres humanistas, las costumbres que tengan a bien exaltar la alegría, la comprensión, el intercambio en familia o en comunidad,
las tradiciones que exalten el respeto a lo diverso, el respeto a lo digno de una tradición cultural propiamente. Esa tradición debe ser valorada, debe ser atesorada, debe ser compartida, debe ser aplicada aún cuando eventualmente se pueda ver que nos estamos alejando de la enseñanza del Nam-myoho Renge-kyo de Nichiren. Cada uno puede tener una experiencia cercana con familiares o amigos que nos inviten a ciertas celebraciones de otro tipo de religión que obviamente no son para nada compatibles con el Nam-myoho Renge-kyo de Nichiren, y sin embargo tenemos la posibilidad de compartir, siempre estableciendo aunque no comparto la esencia de esa festividad, de esa celebración, pues comparto el hecho o agradezco el hecho de ser invitado y uno participa de la celebración. Eso tiene un valor que a veces perdemos de vista, porque más bien nos acerca de vida a vida, de tal forma que esa persona a su vez se está acercando aún más a la fe y a la práctica del Nam-myoho Renge-kyo en la Soka Gakkai. Y la forma en que lo expresa el texto creo que es fabulosa, porque nos invita a siempre prestar atención a cómo estamos entendiendo lo insignificante de lo esencial y lo superficial de lo verdaderamente significante. Es decir, estamos reconociendo cuando se puede participar o aplicar alguna costumbre de la región y de la zona en donde vivimos sin que ello implique que estamos perdiendo la fe en que nuestro Daimoku Algo Honson es lo que realmente hace que transformemos nuestro karma. Es decir, ¿estamos reconociendo eso o estamos más bien pegándonos demasiado en la forma? Y eso está causando sufrimiento, no solamente a quien tenemos un poquito más cerca, sino a los que no tenemos tan cerca tampoco. La forma en que hacemos las actividades, los medios que usamos para compartir nuestra fe con los demás. Todas esas cosas deben prestarle atención a lo que realmente es la esencia de nuestro corazón por acercar a cada vez más personas al Gohonzon, a la Gakkai y a los tres mentores. Eso termina siendo lo importante. La frase con la que termina el texto creo que es la ideal para comprenderlo. Lo esencial es establecer una sociedad pacífica y próspera mediante una fe y una práctica inquebrantables, siempre haciendo nuestra revolución humana y contribuyendo de manera positiva a la comunidad donde vivimos. Eso es lo esencial. Todo lo que logremos aplicar para alcanzar este objetivo, siempre confirmando nuestra fe en el Nam-myoho Renge-kyo Algo Honson y nuestra fe en las actividades que promueven el Kosen Rufu de nuestro país, siempre dentro de la Soka Gakkai, estaremos dándole importancia a lo esencial y no a lo superficial. De esta forma terminamos el tema cuarto de nuestro material de estudio para el nivel intermedio. De parte del departamento de estudio, esperamos que sigan disfrutando y aprovechando estos videos que se están haciendo con todo el corazón de poder contribuir a una mejor comprensión y aplicabilidad de nuestra fe en el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, y los vamos a seguir invitando a que compartan y sigan viendo los videos de los repasos que faltan. Chévere, hasta el próximo video.